tema se llama lugares que Dios ¿qué? Habita, lugares que Dios ¿qué? Visita y lugares que Dios ¿qué? Evita. Muy bien, quiero contarle algo, y es que el único ser que puede llenar cada punto del espacio es Dios. Escúcheme esto. Dios es el único ser que ocupa ¿qué cosa? Cada punto del espacio. Si usted logra entender esto, usted va a entender que si cada punto del espacio lo ocupa Dios, Dios está en esa silla, Dios está en esa pared, Dios está en el suelo, Dios está en la tarima, Dios está en tu ropa, Dios está en el aire, Dios está en ¿qué? En todo, ¿correcto? Dios ocupa cada punto. Y hay una cosa muy interesante, y es que aunque Dios está en todas partes, Dios se mueve de diferentes maneras en muchos lugares. Escúcheme, Dios está en todas partes. Le hago esta pregunta: ¿Dios está ahora en el infierno? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Ahora, yo quiero contarle que Dios está en el infierno ahora. ¿Dios está en qué? En todo, hermano. Por eso este atributo se llama la omnipresencia de Dios. ¿Sabe una cosa? Si Dios está presente en todo, entonces Dios lo sabe todo, porque está presente. Mire qué bonito es estos atributos de Dios. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. La palabra omni, no con V como los extraterrestres, sino con M, significa todo. O sea que Dios es todo presente, todo potente y todo sabio, o sabe todas las cosas, ¿correcto? Entonces el atributo de que Dios está en cada punto se llama ¿qué? La omnipresencia ¿de quién? De Dios. Ahora, en ese orden de ideas, nosotros podemos decir una frase mal usada en el cristianismo es: hablemos de la inmensidad de Dios. Cuando hablamos de inmensidad, la palabra dimensidad o inmensidad tiene unas dimensiones. No podemos nunca hablar de la inmensidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se puede medir. ¿Dios es qué? Infinito. Dios lo llena todo. Dios está en cada lugar, en cada sitio donde usted está. Y algo que me gusta mucho es que la omnipresencia de Dios significa que Dios puede estar en el norte sin dejar de estar ¿en dónde? En el sur. Se lo voy a repetir. La omnipresencia de Dios, que Él ocupa cada punto del espacio, hace que Dios pueda estar ahora mismo ¿en dónde? En el norte, sin dejar de estar ¿en dónde? En el sur. Y puede estar en el oriente sin dejar de estar ¿en dónde? En el occidente. Esto es muy interesante. Salmo 139, versículo 7. David se ve abrumado cuando descubre esto. Y David descubre algo que le faltó al profeta Jonás. David descubre que no hay ningún lugar donde yo pueda huir y esconderme ¿de quién? De Dios. Escúcheme. No existe ningún lugar donde yo pueda huir o esconderme de Dios. El Salmo 139, versículo 7 dice lo siguiente: ¿a dónde me iré? Subraya la palabra iré. De tu espíritu, con E mayúscula. ¿Cuál espíritu es este? ¿El espíritu de quién? De Dios. Y luego dice: ¿a dónde huiré de qué cosa? Está formulando una pregunta. ¿Dónde huiré? ¿A dónde me iré? Y luego dice, aquí da una respuesta: si subiera a los cielos. ¿Por qué dice cielos? Porque ¿cuántos cielos hay? 3. La atmósfera, 1. El cosmos, 2. Donde vive Dios, 3. David dice: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, Hades, infierno, ¿es la misma qué? La misma cosa. Y si en el infierno hiciera mi estrado, lugar donde coloco mis pies, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
profeta Jeremías también escribe en Jeremías capítulo 23, versículo 23 y 24. Vaya conmigo, por favor. Dios está hablando y Dios dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. O sea, Dios me ve aquí cerquita porque Él está aquí en este punto. Pero por lejos que Dios esté, a veces cuando oramos tenemos esa sensación, ¿no? Es que Dios está demasiado alto. Si yo tuviera mucho dinero, yo tengo unos gustos raros, pero me falta es plata para los gustos. A mí me gustan los caballos. ¿Y quién tiene caballos? ¿Quién de ustedes tiene caballos? Eso cuesta un poco de plata. Si yo tuviera, yo pagaría un viaje. Hoy en día se utilizan los viajes al espacio, ¿no? Hay compañías donde la gente viaja al espacio. Qué interesante estar en el espacio. Pero eso es para multimillonarios. En el espacio, los que han estado allá dicen que en el espacio no hay ni arriba ni abajo. No hay. ¿A dónde hay arriba abajo? En la tierra. Pero lo que para mí es arriba, los que están al otro lado de la tierra es ¿qué? Abajo. Hoy les voy a hablar grueso, espero que me pueda hacer entender. Los que están al otro lado de la tierra es abajo, lo que para mí es arriba. Entonces a veces yo digo Dios está muy lejos. No, Dios está diciendo yo soy Dios de lejos, yo soy Dios de cerca. Y luego dice el 24: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y luego Dios, digámoslo, se muestra a sí mismo con ese atributo. Dice: no lleno yo, dice Jehová, el cielo. ¿Y qué cosa? ¿Dios qué hace? ¿Lo llena qué? Todo. Yo me puedo ir al lugar más oscuro, más apartado, meterme en el cuarto donde nadie me vea, apagar la luz. En cada punto de espacio ¿está quién? Dios. Ahora, fijemos un punto de equilibrio. Dios está en todas partes, ¿correcto? Pero Dios no habita en todas partes. Este es el punto. Aunque Dios lo llena todo, hay lugares donde Dios se manifiesta de una manera y hay lugares donde Dios se manifiesta de otra. Le voy a contar esto que es bien poderoso. Aunque Dios está presente, hay lugares donde Dios se manifiesta para ira. Y aunque Dios está presente en todo, hay lugares donde Dios se manifiesta para bendición. Dos ejemplos de esto. Veamos la imagen de Sodoma. Sodoma, Dios estaba en Sodoma. Dios estaba en medio de Sodoma, pero ¿cómo se manifestó Dios en Sodoma? Con ira. ¿Qué hizo Dios en Sodoma? La destruyó, la borró de la faz de la tierra. A Sodoma le cayó como una bomba atómica del cielo. Sodoma quedó hasta las raíces secas, todo fue aniquilado, fuego y azufre, hablando que así ocurrirá al final de los tiempos. ¿Dios estaba en Sodoma? Sí. Pero también, aunque Dios se manifestó en Sodoma en ira, Dios también estuvo en un lugar que lo vamos a estudiar más adelante, que se llama el tabernáculo de Moisés. Otro lugar físico. En Sodoma era la manifestación para ira, y en el tabernáculo se manifestaba Dios ¿para qué? Para bendición. Escúcheme, este es el tabernáculo. Esto que le voy a enseñar, si el Señor me lo permite, tiene que cambiar tu vida y tiene que cambiar muchas cosas que venimos arrastrando en muchos lugares. Escúcheme, uno a veces toma juicios a priori, ¿no? Ay, pobrecita esa persona, ¿qué pecado? No ha hecho nada malo. No, es que la vida es injusta, es que Dios es injusto. Hermano y hermana, para entrar a hacer un juicio de valores de ese tamaño monumental, yo tendría que ser Dios. Hay personas que nosotros las hemos visto como personas íntegras y no son. Correctas y no son. Buenos esposos y no son.
Entonces, tarde o temprano, como Dios está en cada punto del espacio que conocemos, llegan unas consecuencias y la persona comienza a pagar y uno humanamente dice, pero no se lo merece. El único que sabe quién merece cada uno de nosotros, le voy a contar quién es: Dios. También, llevándolo al otro lado, cuando yo he tenido la oportunidad de predicarle a prostitutas de la calle, a travestis de la calle, y te abren el corazón y te cuentan el trasfondo y te muestran lo que no le muestran a nadie, te das cuenta que en el fondo muchas de las cosas que ellos están viviendo es porque alguien los dañó. Pero nosotros, la sociedad, no conocemos esa parte de ¿qué? De la historia. Ahora, Salmo capítulo 22, versículo 3. Hoy vamos a leer por lo menos 10 versículos, porque usted vino a la iglesia y en la iglesia se lee la Biblia. Para poder sustentar una verdad bíblica, una doctrina, tienen que haber por lo menos 3 pasajes que la sustenten. El Salmo 22, 3 dice, pero tú eres ¿qué? Nunca olvide que ese que está en cada punto es un Dios ¿qué? Santo. Y luego dice, tú, subraya la palabra habitas, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En otra versión dice, entre las alabanzas de ¿qué? De tu pueblo. ¿Qué cosa hace que Dios habite en un lugar cuando hay qué cosa? Alabanzas ¿de quién? De su pueblo. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 21. Pasamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 2:21 dice, y visitó, subraya la palabra. Aquí ya no está diciendo y habitó. Aquí está diciendo que Dios, ¿qué hace a veces? Visita. A veces Dios habita y a veces Dios, ¿qué cosa? Visita. Y visitó Jehová ¿a quién? A Ana. Y ella concibió después de que entregó a Samuel, esta fue la promesa, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Lucas capítulo 1 versículo 68. Lucas 1, 68. Dice la palabra, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Voy a contarles algo que creo que a muchos de ustedes les ha pasado. Yo conozco de los caminos del Señor hace más de 25 años. En ese orden de ideas, cuando yo fui a una iglesia por primera vez, una iglesia cristiana, que los cristianos nos jactamos de que nosotros no somos como los católicos y que los católicos y que déle a los católicos y que por aquí con los católicos. Yo llegué a estar en iglesias cristianas en estos 25 años, donde literalmente me encontré con una realidad que no era coherente a lo que yo quería ver conforme a la palabra del Señor. Cuando usted viene a una iglesia, usted espera ver en una iglesia gente que no es perfecta, pero que está siendo procesada y está ¿qué? Cambiando para agradar ¿a quién? A Dios. En ese orden de ideas, yo llegué a estar en comunidades o iglesias donde veía atropellos. Yo fui víctima de atropellos. Yo estuve en lugares donde sentí que me usaron. Hay una visión que si yo quisiera que la iglesia creciera como espuma, la implementaría y usted tendría su grupo de 12 y sus células y sus encuentros. Pero a la final eso se convirtió en un movimiento que reventaba a las personas. Escúcheme. Señor, comenzando este año, siempre le pedimos una palabra para la iglesia y el Señor nos dio una palabra. Este año enfóquense en el ser antes que en el hacer. Aquí en este lugar nos importa usted antes de lo que usted haga. En muchos lugares, mucha gente, tal vez usted fue un líder en algún lugar y usted estaba re mal, pero usted tenía que hacer. Tenías que hacer.
En muchos lugares, no sé si a usted le ocurrió, a mí me pasó, yo sentí que mi vida era estar metido de cabeza en una iglesia. Metido, porque entre más hiciera, supuestamente mejor estoy con Dios. Y eso no es así. Escúcheme, eso no es así. Y en muchos lugares vi un fenómeno como oveja. ¿Qué fenómeno? Que Dios habita, que Dios visita, pero también Dios ¿qué? Evita. Escúcheme esto. Yo estuve en un lugar, la primera mega iglesia de Cali hace muchos años, y allí conocí a mi esposa. La reunión de jóvenes en aquel lugar eran 2000 jóvenes. Allí la conocí yo a ella. Entre los 2000 estaba ella con sus ojos verdes. Ahí estaba. Y realmente Dios habitaba en ese lugar. Habitaba. Pero así como Dios habita, Dios también puede irse de un lugar. Escúcheme. Dios puede irse y ese lugar se seca. De hecho, esos 2000 se duplicaron. Después fueron 4000. Y así como se convertían, yo soy testigo de encuentros de 500 personas nuevas por mes. Después salían por la puerta de atrás y nunca más los volvimos a ver. Porque hermano, yo le voy a decir una cosa. Si Dios no está en este lugar, hermano, apague y vámonos. Escúcheme. Apague y vámonos. La gente va a veces a un culto a que le cuenten historias, le cuenten fábulas, lo entretengan para irse con su conciencia medio sucia o medio limpia para la casa, para seguir pecando, para volver el fin de semana a volver a lo mismo, hermano. Escúcheme, si usted viene a una iglesia cristiana donde está Dios y usted no está cambiando, escúcheme, algo está funcionando mal en usted. Escúcheme. Esto no es un club. Yo no estoy aquí para que seamos un club y la pasemos bueno. Esto aquí no es entretenimiento religioso, que usted venga a ver, danzar y las luces y el show. Esto es un proceso que está en juego tu eternidad. Escúchame. Isaías 57 me va a decir dónde vive Dios. Dios habita. Dios ¿qué más? Visita. ¿Y Dios qué hace? Evita. Sería muy jactancioso decir que Dios habita aquí con nosotros. Yo podría decirle que tal vez Dios visita este lugar. Y anhelo con todo mi corazón que viva en este lugar, en medio de nosotros. Lo anhelo. Pero para que eso ocurra no solo depende de mí. Depende de cada uno de nosotros. Si yo voy a una iglesia, pues hermano, yo tengo que ir buscando a Dios. ¿O no? ¿O a qué va uno a una iglesia? Para eso me quedo en la casa. Yo madrugo toda la semana. Pues me quedo en la casa durmiendo, hermano. Cuando yo voy a la playa, yo voy con la expectativa de la playa. A mí me fascina la playa. Y entonces alisto la ropa de playa, el bloqueador, todo lo que me voy a poner, las gafas, todo. Porque sé a dónde voy. Cuando yo vengo a la iglesia, yo tengo que tener una expectativa. Esto no es un club donde nos vamos a conocer, a ser amigos, a ver aquí con quién me engancho. No. Esto es un evento que va a bendecir tu vida. ¿Qué? Espiritual, escúchame. Donde el protagonista tiene que ser Dios. Isaías 57:15 es un versículo muy, muy poderoso. Dice la palabra: porque así dijo ¿quién? ¿Qué atributo le da la Biblia aquí a Dios? Alto y sublime, majestuoso. Dice, el que habita en ¿dónde? ¿Dónde habita Dios? Ok, présteme atención, usted vino a aprender. Dios vive en algo que se llama un eterno presente. Vamos a ver cómo le explico esto. Eterno presente significa que Dios no era, que Dios no será, sino que Dios siempre ¿qué? Es.
El nombre original de Dios es el yo soy. Yo soy se conjuga en tiempo ¿qué? Presente. No yo fui, no yo seré, sino yo soy ¿qué? El eterno. A Dios no le pasa el tiempo. ¿Por qué? Cuando Dios hizo los seres humanos, Adán y Eva no tenían tiempo, no envejecían, no morían. Cuando Adán y Eva pecan, el tiempo comienza como un módulo para el ser humano, no para Dios. ¿Él habita en dónde? En la eternidad. Por eso Dios sabe lo que te pasará mañana, lo que me pasará en 15 días, lo que pasará en 10 años. Ya Dios lo ve que todo. Dios habita en la eternidad. Y luego dice otra cosa de Dios que ya lo habíamos leído. Cuyo nombre, ¿qué cosa es el nombre de Dios? Santo. Por favor, escúcheme. No jure y no jure nunca por Dios. ¿Cómo es el nombre de Dios? Santo. De hecho, en algunos pasajes de la Biblia comenzaron a llamar al Señor Jehová, Adonai, el Shaddai, Jireh, para no mencionar el nombre en su boca, porque el nombre de Dios, ¿cómo es? Santo. No jures por tus hijos, no jures por tu mujer, no jures por tu mamá muerta, no jures por nadie, y mucho menos jures por quién, por el nombre santo del Señor. Ok, aquí está la clave, mis hermanos. Dios está hablando y dice, yo habito, no dice yo visito, yo voy de vez en cuando, sino que yo habito. Dígale al que está a su lado, habito, dígale. Dice, yo habito en la altura y en la santidad. Muy bien. Si usted me invita a mí a vivir a un lugar, yo le voy a decir que yo soy enemigo de la mugre, del desorden, soy enemigo de lo viejo, no me gustan los lugares oscuros, me gustan los lugares iluminados, ventilados. Si yo voy ay venga, pastor, venga, es que tengo una casa para que viva aquí, no le voy a cobrar. Y yo llego y la puerta vieja, el piso viejo, el lino. Para mí una parte importantísima de la casa tiene que ser el baño. Es tu lugar íntimo, tu ducha. Que las franjas, la fragua de la cerámica esté limpia. Pero está llena de moho. Yo le digo, ¿sabe qué? Yo aquí no vivo. Dios está diciendo, yo habito en las alturas, pero habito ¿en dónde? En la santidad. Usted y yo fuimos llamados a ser ¿qué cosa? Santos. La palabra santo significa ¿qué cosa? Apartado. Que yo sea apartado. Vivo es porque no bebes. Yo soy santo. Uy, este man. No, yo soy hasta apartado para Dios. ¿Vos por qué no decís groserías? Porque yo soy santo. ¿Yo soy qué? Apartado. Yo he declarado sobre mi hijo, santo de Dios, santo para Él, exclusivo, instrumento de Él, puro, limpio. Escúcheme. Ahora, yo puedo decirles esto a ustedes, hermanos, yo viví esa época. Aquí está Dios. Y la gente lloraba. Hermanos, me estoy erizando. Y eso se volvía, no puedo decir que en algún momento Dios no estuvo, claro. Pero eso luego se volvió más show que cualquier otra cosa. ¿Sabe cuándo Dios va a vivir en medio de nosotros? Cuando tengamos ¿qué cosa? Santidad. Ojalá de la gran mayoría de ¿quiénes? De nosotros, incluyéndome. Ahora, pero lo que sigue a continuación es lindísimo. Dios habita en las alturas, está en un eterno presente, habita en la santidad, pero luego dice que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. No está diciendo con dos personas diferentes, con el quebrantado y con los humildes. No está diciendo con personas quebrantadas y humildes. La palabra quebrantado significa arrepentido, hermano, escúcheme. ¿Dónde habita Dios? Entonces Dios viene y nos visita, dice, no, ahí hay mucha arrogancia.
Ahí hay mucho orgullo, ahí hay mucho ego, ahí hay falta santidad, ahí no hay gente quebrantada, hay gente que quiere seguir pecando, hermano. Yo quiero decirle esto, mi mayor sueño como pastor es que la gente viva procesos y dejen el pecado, hermano. Eso es mi sueño. Ahora, Dios habita con el quebrantado. A mí me parece maravilloso esto. Y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de quienes, de los quebrantados. Permítame leerle esto en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Este pasaje es demasiado poderoso. Dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en un lugar alto y santo con los de espíritu, ¿qué cosa? Arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón, ¿cómo? Hermano, si usted en el diario vivir se propone buscar a Dios, se propone dejar el pecado, se propone modificar su vida, yo también tengo que hacerlo. Le quiero contar que nos esperan reuniones de donde nosotros estemos aquí, y cuando Dios llegue de verdad a un lugar, las cosas que usted y yo vamos a ver en este lugar no están escritas. Escúcheme, van a pasar cosas maravillosas, sin manipular, sin que venga yo oro y lo empujo para que se caiga. No, esos son errores cometidos en lugares donde Dios no está. Qué piedra que uno le ponía en la mano y hacele y uno ahí en esa lucha, ¿no? Me tiro, no me tiro, me caigo, no me caigo. Luego cae uno, ¿no? Por no hacer quedar mal al otro, cae uno. ¿Me paro ya? ¿O cuándo me paro? Si me paro ya, de pronto estoy muy carnal, se me va la unción, ¿no? No, hermano, yo no quiero. Le cuento que yo no quiero esa hipocresía religiosa en este lugar. Yo quiero un Dios real. Pero para que eso ocurra hay que tener santidad, humildad y arrepentimiento. Ah, Señor, ven a mi casa, pero yo sigo por la misma, hermano. Olvídese. ¿Por qué Dios no habita en un lugar donde no hay santidad? Fácil, porque Dios es ¿qué? Santo. Yo no sé si a usted le gusta la basura, el mugre, el desperdicio. Imagínense esos pobres manes habitantes de calle. Esos manes están poseídos. Eso lo vamos a ver más adelante. O eres templo del Espíritu Santo o casa de demonios. Y sabe una cosa, los demonios hacen que esta gente viva en lugares llenos de mugre, porque al demonio, por eso se llaman espíritus ¿qué? Inmundos. Dios no es inmundo, Dios es ¿qué? Santo. Entonces yo puedo pintar las paredes para que no haya ninguna huella de los hermanitos que se van por las paredes suaves. Ellos se van y se comen algo grasoso y luego Yo puedo mantener esto impecable, pero la limpieza que Dios está buscando para habitar no es del lugar físico como tal, sino de ¿quiénes? De nosotros. Los creyentes deberían de ser un poco más exigentes y cuidadosos a la hora de congregarse en un lugar. Yo le doy gracias al Señor y siempre he testificado, mi hijo empezó bien sus estudios. Comenzó en el mejor jardín de Cali, para mí. Está hoy en día en un colegio bilingüe, donde él, a la edad de él, yo que machuco el inglés. El hombre, estábamos en Nueva York y estábamos hablando en una tienda con una gringa y el hombre, yo estaba con la boca abierta porque yo le digo en la casa: papi, ¿cómo se dice tal cosa? No sé. Y está en la de, no sé. Y empezó a tener un diálogo con ella, fluido. Este man con 8 años que tenía en ese momento, fluido el inglés. Yo espero, si el Señor me lo permite, algún día poderle pagar la mejor universidad posible para él. Mi esposa estudió administración de empresas y tuvo de parte de Dios la oportunidad de estar un tiempo en la Javeriana, una de las mejores universidades de acá.
Una vez un profesor hizo un comentario y dijo, aquí hay tal universidad, que me reservo el nombre porque esto va a salir en redes. Aquí hay tal universidad que todos los egresados, todos los que se gradúan de esa universidad, cuando llevan una hoja de vida a una empresa, es de tal universidad, la ponen abajo. Ni siquiera se toman el tiempo de mirar por el lugar donde ellos hicieron su carrera. Imagínense esto. Entonces la gente está estudiando, pagando semestres allá, y cuando lleguen a un buen cargo, ¿usted de dónde viene? De tal lado. No nos llames, ¿nosotros qué? Te llamamos. Si a mí me preocupa el estudio que definirá, entre comillas, porque eso lo define Dios, el futuro económico, ahora cuánto más con algo que se llama mi vida espiritual y con mi eternidad. Escúcheme. Por eso es mejor que usted, si usted aquí dice, a mí no me están enseñando la palabra de Dios como es, no vuelva, por favor. ¿Sabe una cosa? El letrero puede con todo. Escúcheme, le voy a mostrar unos letreros que me llamó mucho la atención. Este está en Estados Unidos, dice bla, 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 el mensaje que iban a dar, ¿no? ¿Cómo se va a llamar el mensaje? Bla, bla, bla. La traducción de esto es, bla, 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 ven a la iglesia. Solo ven a la iglesia. Hay iglesias donde de verdad lo único que quieren con la gente es que entretenerla. Yo recuerdo esta anécdota y le voy a decir con mucho respeto. Una vez invité a un pastor amigo a la radio. Yo he invitado a varios pastores allá. Estamos al aire, usted no se imagina los nervios que da la radio al aire, en vivo, porque cualquier error no se puede corregir. Y entonces el hombre, estamos al aire, él me cae muy bien, es un pastor que yo aprecio, un tipo muy noble. Y comenzamos, 3, 2, al aire. Y sí, muy buenos días, estamos en el programa Volviendo al Padre. Aquí está el pastor Julano, lo presento. Cuando yo le digo a él, ¿y cómo se llama? ¿De qué vas a hablar hoy? ¿Cómo se llama el tema? Y entonces él me mira muy serio y me dice, el tema hoy se llama zapatitos rotos, cámbialo por otros. Y entonces yo lo miro y literalmente a mí me da un ataque de risa, ¿no? O sea, yo me empiezo a reír porque yo digo, no puede ser en serio que uno le ponga una prédica, zapatitos rotos, cámbialos por otros, pero yo me estoy riendo y yo leo la cara de asombro y estamos al aire y yo no me puedo parar de reír, o sea, yo me estoy riendo y riendo y riendo y riendo y él comenzó a sentirse mal, ¿no? Porque de verdad la prédica se llamaba zapatitos rotos, cámbialo por otros. Hay lugares, no él, hay lugares donde a la gente la engañan y le dicen, aquí está Dios, y le quiero contar que Dios hace rato no visita, o peor aún, Dios evita. Permítame ir despacio. El letrero puede con todo, entonces yo puedo colocar allá afuera, Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal Unida Trinitaria, el lugar de la presencia Chequiná, gloria a Dios. Espero no haya ninguna que se llame así para que no tengamos problema. Donde Dios está, el letrero aguanta con todo. Si usted de vieja data, si usted de mi época, de Marcos Witt, Marcos Barrientos, Juan Carlos Alvarado, yo llegué a ir a iglesias, hermano, donde ahí no pasaba absolutamente ¿qué? Donde yo salía y decía, me hubiera quedado en la casa. Iglesias donde Dios ¿qué? No estaba. Y lo peor aún, hay iglesias, yo no estoy hablando de iglesias católicas, estoy hablando de iglesias cristianas evangélicas donde Dios no solo no visita, sino que Dios ¿qué? Evita. Dios dice, yo ahí no quiero estar. Porque no hay ¿qué? No hay santidad. Porque no hay ¿qué? No hay humildad. Y porque no hay ¿qué? Arrepentimiento. Por causa del tiempo, solo alcanzo a hablarles hoy de Samuel y de un rey llamado Saúl.
Saúl fue el primer rey, tuvo a Dios, tuvo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, ¿qué pasó con él? Se fue. Hermano, yo conozco lugares donde Dios sí estuvo, pero ¿qué pasó? Se fue. En la mega iglesia donde yo conocí a Marcela, Dios estaba. Pero luego comenzó un temita ahí de inmoralidad, unos con otros. Un temita de egos, es que yo soy de los 144 de yo no sé quién. Un temita de arrogancia. Un temita de manipulación de dinero. Un temita de que los de aquí son los del norte, del sur, los de allá son los del oriente. Un temita donde a mí me pedían, ¿usted tiene células? Sí, yo manejaba 3 células, todas recogen ofrendas. Pero ¿cómo? Son gente nueva. ¿Trae o trae? Entonces Dios comienza a aburrirse, a hartarse de esto. ¿Y qué ocurre con Dios? Pues Dios se va. Y si Dios se va de la iglesia, hermano, vuelvo y le digo, la iglesia, ¿qué pasa? Se seca y se acaba. Y se seca todo el que se quede. ¿Sabe? Esa iglesia, no lo digo con orgullo ni con alegría, hoy en día ya no existe. El pastor que siempre recogió dinero para el templo que nunca edificó, ya no vive. Y lo más doloroso es que en esa iglesia cientos y miles de personas conocieron de Dios y salieron de allí diciendo, jamás, nunca quiero volver a pisar una iglesia cristiana evangélica. Y tienen toda la razón. Cuando lo miro desde la humanidad, tienen toda la razón. Pero yo siempre que me encuentro a alguien así le digo, pero recuerda, el que fue a la cruz por ti no fue el pastor, fue Jesucristo. Y Él nunca te ha fallado, nunca te fallará y siempre estará contigo. Por eso Pablo dijo, puesta la mirada ¿en quién? En Jesús, el autor, ¿y qué? Aquí tenemos un letrero que exalta volviendo al Padre. Yo no trabajo para volviendo al Padre, yo sirvo a Jesús. Usted no debe poner la mirada en mí, usted debe poner la mirada ¿en quién? En Jesús. Escúcheme. Le dijo a Saúl, hasta aquí llegamos ¿quién? Tú y yo. Mire la imagen. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 26. Esto se llama el efecto Saúl. ¿Cómo se llama esto? El efecto Saúl. Pastor, yo estuve en una iglesia donde había mucho pecado. ¿Y por qué la iglesia sigue? El efecto Saúl. ¿Por qué no se acaba ese lugar? El efecto Saúl. ¿Qué es el efecto Saúl? Dios se va de mi vida, pero yo sigo reinando y gobernando sin Dios. ¿Cuántos años Saúl siguió sin Dios? 12 años para su desgracia. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 26 dice: y Samuel respondió a Saúl, el profeta. Mire lo que el profeta representa a quién, a Dios, a la voz de Dios. No volveré contigo. Dios le hablaba al rey Saúl, sí, pero un día Dios le dijo, no volveré contigo. Y esto que viene a continuación, téngalo claro en su corazón. Dios dice, yo honro a los que me honran. Hay una relación con Dios. No crea que si yo deshonro a Dios, Dios me va a honrar. Si yo deshonro a Dios, Dios me deshonra. Escúcheme, no se engañe. Tal vez usted viene con esas cucarachas de otro lugar. Dios honra a los que le honran. Y aquí Dios le dice esto, porque subraya esta palabra, desechaste la palabra, la instrucción de Jehová, y Jehová te ha ¿qué? Desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Lo desechó como ser humano? No. ¿Lo desechó como qué? Como rey. Salte al versículo 35, por favor. Como Dios se fue, dice, y nunca, ¿qué dice la Biblia? Nunca después vio Samuel ¿a quién? A Saúl en toda su vida. Nunca hubo profeta al lado del rey. Qué miedo ser rey sin Dios. Qué miedo tener esposa sin Dios. Qué miedo levantar hijos sin Dios. Qué miedo tener una empresa sin Dios. Escúcheme, hermano, si Dios se va, todo se acaba. Escúcheme.
Tal vez no se acabará mañana, tal vez no se acabará este año. Saúl siguió con la gasolina que tenía de reserva, pero cuando Dios se va, todo se acaba. Escúcheme. Y nunca, me fascina Dios radical, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Y qué hacía Samuel? Lloraba a Saúl. Y mire qué lindo Dios. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Espero que Dios nunca se arrepienta de haberme colocado como pastor. Espero no causar eso en mi vida. ¿Sabe algo? Yo no quiero que Dios me visite. Yo quiero que Dios habite. Cuando la presencia de verdad de Dios viene y se establece en un lugar, le quiero contar que las maravillas de su gloria comienzan a manifestarse. Yo puedo decirles a ustedes sin jactarme que yo sé que Dios nos visita. Yo sé eso. Aquí yo tengo a veces momentos donde me paro a predicar y todo fluye, pero hay momentos donde el ambiente, yo le digo, Señor, qué raro. Cantaron los mismos, tocaron los mismos, oraron los mismos. Hermano, esto no es de mí solo. Yo no sé si a usted esto le parezca una ridiculez, una pendejada, una bobada. Ve, ¿y para qué? Pues, hermano, pues entonces si usted no está buscando a Dios, hermano, le voy a pedir un favor, no vuelva. ¿A qué va uno a la iglesia? A buscar a Dios. Hermano, yo prefiero volver a empezar con 8 como empecé, que quieren buscar a Dios, que quedarme con un grupo de personas que no quieren. Escúcheme. Yo sí quiero. Cuando mi hijo estaba pequeño, mi bebé, jugábamos a las escondidas. Y era así como ese niño de la foto que les mostré ahorita. Entonces él se metía detrás de una cortina y le salían los piecitos. ¿Dónde estoy, papá? Y me llamaba, ¿no? ¿Dónde estoy? Pero a veces yo me le escondía. Y ese hombre me buscaba. Y me buscaba. Y de repente, por mi amor, yo le salía al encuentro. ¿Me encontraste? Yo estoy en una búsqueda de Dios y yo sé que un día Dios nos va a salir al encuentro y todo va a cambiar. Escúcheme, todo va a cambiar. Escúcheme. La presencia de Dios tiene esa capacidad. Pero eso lo produce, ¿qué cosa? Un pueblo, una comunidad, una congregación. Señor y Dios, te damos gracias. Tú que eres el Dios alto y sublime, majestuoso eres tú, mi Señor. Tú que eres el Dios que habita en la eternidad, Dios eterno. Señor, tú que eres santo, santo, santo. Señor, si nosotros como iglesia nos unimos y proponemos en nuestros corazones buscarte a ti, Señor, con un corazón arrepentido y quebrantado, pero por otro lado con santidad, según la Biblia, entonces ocurrirá que tú vendrás a habitar en medio de nosotros. Señor, anhelo ese maravilloso momento donde tú vengas y te establezcas. Hay una canción que ahorita no vamos a tocar, ellos tienen otra. Pero hay una canción de vieja data de nosotros los cristianos panderetudos de años, de Jesús Adrián Romero. Y en esa canción Él te dice a ti que Él abre las ventanas en la mañana
por si quieres hoy venir. Señor, me gustaría tanto, Señor, que vinieras. Me gustaría tanto que habitaras, Señor. Hoy no alcanzamos, lo tenía escrito, pero no alcanzamos a ver lo que hizo la tsunamita. Pero ojalá nosotros nos convirtiéramos en hombres y mujeres con la determinación de la tsunamita, que vio pasar al varón de Dios, pero que invirtió en que el varón de Dios no solo la visitara, sino que se quedara en su casa. Un creyente puede llevar semanas, meses y peor aún, años sin que Dios haya estado en él. Y aunque Dios está en cada punto del espacio, hay lugares que Dios habita, Dios visita y Dios evita. Que mi casa sea un lugar donde tú vivas. Que mi cuerpo sea un templo donde tú mores. Y que nuestra vida cristiana cambie radicalmente al disfrutar de la más gloriosa presencia, la presencia tuya, Señor. Libra a esta congregación de vivir el efecto Saúl. Saúl siguió siendo rey, nadie lo supo. Saúl no le contó al pueblo que ya Dios no estaba con él y que Dios lo había desechado. Saúl lo mantuvo en secreto. Pero la gente comenzó a notar que ya Samuel no venía. Y pasaron días y pasaron semanas y Samuel ya no visitaba al rey. Ya no había instrucción de Dios. Pero Saúl seguía siendo rey en su orgullo, en su prepotencia, en su arrogancia. Al final de los años, Saúl, como ya Samuel había muerto sin volver a visitar al rey, Saúl estaba tan mal que terminó ahora consultando a una bruja, a la divina de Endor. Líbrame, Señor. No quiero ser como Saúl. No quiero ser como Saúl. No quiero ministrar porque me toca o porque me vean o porque de esto vivo. No quiero seguir si tú no estás. Si te vas, todo se acaba, Señor. Todo. Bendito y sea, Señor, santo y sublime.